Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial. Y nuevamente estamos acá con ustedes en nuestra plataforma de Instagram, donde vamos a estar conversando con una de nuestras profesionales. Ella es Claudia Faginetti. Ella es abogada jefe de nuestra Oficina de Defensa Laboral de Santiago, acá en la región metropolitana. Y el tema de conversación que vamos a estar con ella corresponde a el- los derechos de los trabajadores en torno a sus derechos sindicales. Entonces vamos a ver si ya está con nosotros para hacerle la invitación. La libertad sindical será el tema de hoy. Saludamos a quienes ya se han unido a nuestra transmisión. Están siempre pendientes de lo que estamos haciendo. Para nosotros es un tremendo desafío mantenerlos interesados. Así que ahí veo que ya está Claudia, la vamos a invitar de inmediato. Listo. Ahí está Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Gusto de verte. Lo escucho. Te escucho entrecortado. ¿Cómo me escuchas tú a mí? Ahora te escucho bien. Hola María Paz, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Ahora te escucho mejor. Parece que se está Uy, arreglando qué la bueno. conectividad. Qué bueno, sí. Uno depende mucho de esta cosa de internet que es difícil de explicar, pero existe y nos permite juntarnos y tantas cosas, digamos. Se empiezan las dificultades. Así es. Justo en estos periodos, ¿cierto? Donde la conexión, el encuentro cara a cara que se da desde nuestros trabajos no es posible realizar, toda vez que aún seguimos confinados de nuestras casas, la pandemia no nos permite todavía mucha libertad de movimiento, entonces estamos utilizando esta plataforma, en este caso nuestra red social de Instagram del servicio. Te presentaba Claudia, les contaba a las personas que nos están transmitiendo, siguiendo la transmisión, perdón, que tú eres abogada jefe de nuestra oficina de defensa laboral de Santiago y que el tema que vamos a tratar hoy día contigo es acerca de la libertad sindical. Entonces ya como para comenzar, si tú nos pudieras decir qué vamos a entender nosotros cuando hablamos de la libertad sindical. Así, en general. Bueno, eh, gracias María Paz. Mira, primero, pensar qué es un sindicato. Y un sindicato es una organización de trabajadores y trabajadoras, que nos reunimos para defender y promover los intereses laborales. ¿Ante quiénes? Ante el empleador, ante las organizaciones de empleadores que existen, conocidas como asociaciones gremiales, y ante el Estado. El Estado, llámese ministerio, llámese congreso, parlamentarios, etcétera. De modo que el sindicato reúne a la gente trabajadora para defender en igualdad de posición, por decirlo así. La unión de todos estos trabajadores hace de que estemos en igualdad de posición, o por lo menos nos tratemos de equiparar a la fuerza que tiene el capital, que en este caso es representado por el empleador, que generalmente es quien pone las condiciones de trabajo, ¿cierto? Entonces, la organización de trabajadores lo que trata es decir, ¿sabe? Aquí estamos todos unidos, de modo de que podamos hablar de estas condiciones de trabajo.
Y se ha definido la libertad sindical como un principio fundamental del derecho al trabajo, que no solo consiste en constituir sindicatos, sino que también promover la actividad sindical y que comprende todos aquellos aspectos para hacer efectiva esta coalición sindical. Se dice que la libertad sindical es un derecho fundamental que supone o tiene tres pilares que son el derecho a sindicalizarse, que es la autoorganización, el derecho a la negociación colectiva, que es aquella que se va a realizar con el empleador, con los empleadores, con el Estado, y el derecho a huelga, que los especialistas hablan que es la autotutela, es decir, la posibilidad de defenderse los trabajadores de esta fuerza respecto con la que eh, ejerce también el empleado en relación a los derechos. Entonces, la huelga debe ser como quien dice la representación de la fuerza para poder el conflicto a pasado mayores para poder estarse en igualdad de condiciones con el empleador. Ahora, para hablar de la libertad sindical como un derecho fundamental, las y los trabajadores hemos debido recorrer una larga historia de sangre, de mucha sangre, de sudor y lágrimas, muchas lágrimas. Si nosotros recordamos, por ejemplo, ahora hace poco, el 1 de mayo, no tenemos que referir a esa reivindicación que tenía un grupo de trabajadores en relación a trabajar 8 horas diarias. Es decir, un derecho que ahora todo el mundo lo ve como algo que es una condición sine qua non, Claro. eh, tuvo que ser una larga lucha, y una lucha con muchas muertes. Eh, Esto fue en 1886, imagina la cantidad de años que ha pasado. ¿Y cómo respondió el Estado frente a los trabajadores organizados? Respondió con la fuerza, respondió con matanza. Y después de esa matanza, además, un juicio donde además fueron ejecutados 5 trabajadores. Y en Chile, al igual que todo el resto del mundo, también el Estado respondió en un principio con matanza. Y cómo no recordar la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, 21 de diciembre de 1907, ¿cierto? Recordada con esa cantata famosa de Luis Atli. Entonces, la respuesta del Estado frente a la organización de los trabajadores, trabajadores que piden reivindicaciones que tienen que ver con su salud, con su vida, con la seguridad en el trabajo, con laborar 8 horas diarias, con que los niños no tengan una edad mínima para poder empezar a trabajar. Es decir, una serie de condiciones que ahora conocemos en el Código del Trabajo que costaron mucho sudor y lágrimas, y entre esas la libertad sindical. Luego el Estado ya no responde con la fuerza al arma, o por lo menos no tanto, no de forma tan brutal, y empieza a responder con leyes que dan lugar a estas reivindicaciones que, como yo te decía, están en el Código del Trabajo, pero que también leyes que significan también un retroceso. Entonces, para hablar de libertad sindical tenemos que pensar en la cantidad de trabajadoras y trabajadores que lucharon y que por su lucha se ha logrado
reconocer este derecho fundamental como tal, que es la libertad sindical. Y quería señalar otra cosa, que la libertad sindical, cuando hablamos te decía yo, tres pilares, ¿cierto?, de la posibilidad de sindicalizarse, así que cada trabajador tiene la posibilidad de pertenecer o de formar un sindicato, pero también de autorregularse, de crear los estatutos de ese sindicato, de elegir sus dirigentes. Todo eso sin injerencia del Estado ni del empleador. Ahora, cuando hablamos de autorregulación, y esto es importante decirlo porque hay mucha gente que confunde esto, no es que la directiva del sindicato pueda hacer lo que quiera. La directiva del sindicato tiene que ceñirse a los estatutos que fueron aprobados por la mayor parte de los socios y socias. Y esos estatutos son la regulación y el marco regulatorio. Lo digo porque he visto a estas dirigentes diciendo, oh, no, saltémonos los estatutos. No, eso no. La autorregulación tiene que ser responsable. Es decir, no autorregulamos, pero es decir, hacemos caso a esta regulación. Eso como primera aproximación, María Paz. Claudia, nos hacías ver entonces como primera cosa que era un derecho de los trabajadores esta libertad sindical, nos recordabas, ¿verdad?, los años que han transcurrido para que efectivamente esto sea un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Hiciste una pinceladita también porque conmemoramos el 1 de mayo o el 1 de mayo como Día del Trabajador y la Trabajadora, y nos decías que si bien está esta cierta autonomía, ¿cierto?, de parte del sindicato de regularse y de fijar sus normas, es que acá en Chile hay una regulación también, tú nos decías, hay muchos elementos contenidos en el Código del Trabajo. Ahí debemos entender que están cada una de las normas que tienen que ver con la libertad sindical. No, porque hay que señalar también que la historia surge en 1919 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización tripartita, que tripartita significa que hay representación de las organizaciones de empleadores, de las organizaciones de trabajadores y los Estados miembros de la OIT. Bueno, de ahí surgieron muchas, y siguen surgiendo regulaciones que se llaman normas internacionales del trabajo. Y respecto a la libertad sindical, hay unos convenios que son muy importantes, el 87, el 98 y el 151 que habla de los funcionarios públicos. Esos convenios internacionales son tratados internacionales, por lo tanto tienen que venir al país y ser ratificados como tales por el Congreso. Y estos están ratificados en Chile. Bueno, y hubo que hacer una adecuación del Código del Trabajo respecto de sus normas, las normas que había dejado la dictadura, cuando Chile ratifica en el año 2000 recién el convenio 87 y el 98. Y ahí se otorga cierta libertad, pero la concepción que hay en el país, en Chile, de libertad sindical es muy restringida. Y además retrocedió muchísimo con la última reforma de derechos colectivos, la última reforma laboral que se hizo en el gobierno de Chile. Porque restringió de tal manera la negociación colectiva, restringió de tal manera la huelga, que ya la verdad es que las patitas de la libertad sindical empiezan a fallar. Es decir, le dice a los trabajadores y trabajadoras, usted tiene derecho a sindicalizarse. Pero, ¿para qué tenemos la organización? Pregunta uno, ¿para organizar la fiesta a fin de año? No, la organización es para poder negociar colectivamente en igualdad de condiciones. Entonces, si usted, señor legislador, me pone cortapisa de tal manera, porque la negociación colectiva en Chile está regulada de una manera así como tiene 3 días para esto, 5 días para lo otro, así, casi parece un campo minado. Te equivocaste y te salta la bomba y chao, perdiste. Y la verdad es que deberíamos sentarnos, trabajadores y empleadores, a negociar colectivamente sin que nadie nos dijera, oye, tiene tantos días para esto y tantos días para lo otro y tanto para allá.
Y si no funciona y si el conflicto se agudiza, bueno, tenemos la huelga. Pero no es así. Está regulado cuándo se puede convocar a la huelga y está regulado de una manera impresionante cómo se pone fin a la huelga. Es decir, cada error de los trabajadores y la organización de trabajadores significa que se puso fin a la huelga. Y lo peor de todo es que se dice que ahora el reemplazo en huelga está prohibido. Indudablemente, si uno tiene en huelga una forma de ejercer fuerza y el empleador contrata a trabajadores que hagan tu misma pega, la verdad es que no haces esa fuerza, no le causas daño al empleador y por lo tanto, ¿qué sirve? No hay reemplazo. Pero ahora, ¿dónde trasladaron el reemplazo? Lo trasladaron a la misma organización. El sindicato tiene la obligación de decir, no, estos son nuestros reemplazantes. Y con un procedimiento también muy engorroso, que se llama los servicios mínimos. Entonces, mucha restricción. Segunda restricción. Solamente dentro de la empresa. La negociación colectiva, que es eficiente, es la negociación colectiva supraempresa. Es decir, reunimos a todos los trabajadores y a todos los empleadores de una rama y negociamos. Negociamos las condiciones laborales de todos esos trabajadores y trabajadoras que vayan a unirse a este tipo de empresa. Los empresarios están organizados por rama. Los trabajadores no podemos organizarnos por rama porque no podemos negociar por rama. Entonces, y así, suma y sigue muchas restricciones. Es decir, la verdad es que en Chile la libertad sindical está muy reducida. Y estoy hablando de los trabajadores del sector privado. Perfecto. Ahora sí. Te iba a consultar, Dime. que nos haces alusión al mundo privado, pero el mundo público funciona igual, las organizaciones sindicales. O sea, primero tenía una pregunta antes de entrar al mundo público. ¿Para qué sirve un sindicato? ¿Por qué es importante hacerlo? Y si hay algún número mínimo para organizarse, por ejemplo, si somos 5 trabajadores en una empresa, ¿podemos armar un sindicato? Si nos puedes contar un poquitito de eso. Y después cerramos con qué pasa en el mundo público, de los trabajadores y trabajadoras que trabajan para distintas instituciones del Estado. Ya, mira, sí. El sindicato, bueno, ya lo había señalado. Sí, el sindicato surge como organización de trabajadores desde esta necesidad de los trabajadores y trabajadoras de reunirse en contra de los abusos que estaban sufriendo de parte de los empleadores. Estamos hablando de la revolución industrial que trajo muchos trabajadores y trabajadores contratados en circunstancias muy precarias, con largas horas de trabajo, sin distinguir edades, sin distinguir tampoco género y los tipos de trabajo que se realizaban. Y bueno, los trabajadores nos reunimos y nos organizamos porque de otra manera no podríamos negociar individualmente. Mira, si tú vas te están contratando, va a un aviso en el diario que dice, qué sé yo, se necesita tal y tal perfil que coincide con el tuyo. Tú vas, te presentas y te dicen, mire, la remuneración va a ser tanto. Oiga, no, me dice. A mí en otro lugar me pagan por lo mismo otros sueldos. Es decir, a estos los trabajadores de tal, perfil se les paga de tal manera. Ah, bueno, si no le gusta, se va, chao. Ninguna posibilidad de negociar, ¿cierto? Tú no puedes decir, señor empleador, ¿me puede cambiar esta cláusula porque sabe que no me conviene? O me puede... No, ninguna. Y resulta que pueden haber cosas que sean muy perniciosas para tu salud, para tu entorno de vida. Dignidad. Y que, dignidad especialmente, claro. Y en el fondo, como el chapulín colorado, ¿quién me defiende? El sindicato tiene la posibilidad de sentarse frente al empleador y decir, mira, aquí hay trabajadores que no le están respetando este derecho, o trabajadores que tienen tal dificultad para ejercer sus labores, o que no tienen las herramientas para ejercer sus labores, y ahí es la organización de trabajadores la que tiene que hacerle notar eso al empleador para poder llegar a soluciones. De otra manera no importa, te pasarían absolutamente encima tuyo. Es decir, ¿para qué sirve el sindicato? El sindicato sirve para proteger los intereses y condiciones, y especialmente, como tú bien lo dices, María Paz, la dignidad
de trabajadoras y trabajadores. Ahora, la organización, efectivamente, como yo te decía, en Chile está muy restringida. Aquí en Chile, para poder formar un sindicato, tienes que tener mínimo 8 trabajadores. Y si la empresa tienes más de 50 trabajadores, tiene que esos otros 8 trabajadores representar el 10% a lo menos de la empresa. Y todo se ve en base a la empresa, al número de trabajadores en la empresa. Porque la concepción que tenemos es el sindicato de empresa, es decir, aquí chiquitito, negociamos todo chiquitito. Así que eso sí, en el fondo tenemos muchos trabajadores que no tienen derecho a sindicalizarse por estas restricciones que tiene la ley. Y como tú nos Imagínate los decías trabajadores. que no era posible agruparse, entonces yo pienso en los trabajadores de empresas pequeñas que por su giro, por lo que hacen, no van a tener muchos trabajadores. Por ejemplo, pienso en los almacenes de barrio, que trabajan 3 personas, 4 personas, y claro, no alcanzan el número que tú nos estás señalando, pero como no existe la posibilidad de agrupar, podría convocarse, ¿cierto?, a todos los trabajadores de almacenes de barrio que se organizaran y juntos constituyesen una agrupación sindical que los viniera a representar y velara por sus derechos en términos de los horarios, en términos de las responsabilidades, de las pérdidas o no del negocio. Claramente entrarían en una posición distinta. Ese es el ideal. Es el ideal, pero no está prohibido en la ley, se puede hacer, pero en la Constitución está garantizada solamente la negociación colectiva por empresa. Se puede negociar supraempresa, interempresa, pero la que está garantizada es la empresa. Entonces, y eso fija que además los trabajadores como que nos convencemos de que no somos chiquititos, no podemos hacerlo. La cosa es que cuando en los albores del movimiento sindical nadie se preguntaba si tenían derecho a huelga, aquí no existía el nombre, pero lo hacían, lo ejercían. Y en el fondo aquí los trabajadores también tenemos que cambiar esa realidad que tenemos aquí en Chile. Lamentablemente, esta reforma sindical que yo te hacía alusión en el gobierno de Chile fue muy perjudicial y los trabajadores, organizaciones de trabajadores, no fuimos lo suficientemente fuertes para decir esto no nos sirve, esto es en contra de nuestros derechos, es un retroceso. Bueno, yo creo que ahora en la nueva constitución ojalá se plasmen los derechos y especialmente la libertad sindical de forma amplia, de modo de que los trabajadores y trabajadoras vayamos cambiando esta concepción también, yendo un poquito más allá, y no seguir con este discurso de que si no importa si de todo modo yo tengo que trabajar. Claro. Sí, todos tenemos que trabajar, pero las condiciones que trabajamos pueden ser muy distintas. Ahora el tema de los públicos que tú me decías. El sistema público también hay organizaciones de trabajadores y deberían llamarse sindicatos como en toda parte del mundo, pero se llaman asociaciones. Y las asociaciones, digamos, se llaman así, tienen una historia, que para poder agrupar a los trabajadores del Estado, don Clotario Blest, que le gustaba mucho el deporte, empezó a organizar a la gente a través de asociaciones de deporte, de fútbol especialmente. Y de esa manera, estas asociaciones deportivas fueron evolucionando en asociaciones de funcionarios y funcionarias públicas. Son sindicatos, dirán llamarse tal cual, pero tiene una ley aparte que se llama que es la Ley de Asociaciones de Funcionarios y Funcionarios del Estado, y que reconoce la posibilidad de organizarse, pero no reconoce la posibilidad de negociar. Y es más, en la Constitución está prohibida la huelga a los funcionarios públicos. Pero si tú me preguntas quiénes son los que más ejercen la huelga, el derecho a huelga en el país, son los funcionarios públicos. Así que en ese sentido, bueno, y está el convenio 151 que Chile no ha cumplido, porque en el convenio 151 se señala de que el Estado debe promover la solución pacífica de los conflictos que pueden generarse con sus funcionarios. Y el Estado chileno no lo ha hecho. Y por lo tanto, todos los años, las y los funcionarios públicos nos manifestamos en la calle para obligar al Estado a sentarse a negociar.
Entonces tú dices, ¿para qué esto? Si puede ser que el Estado sepa que tiene que negociar con los funcionarios y funcionarias públicas organizados y que se solucionen estos problemas. En general el tema del reajuste, pero también hay una serie de otros temas, la carrera funcionaria, que no se cumple en Chile. Eh, Tanta dificultad, el teletrabajo, por ejemplo, es una circunstancia en la que estamos nosotros funcionando, tratando de prestar el servicio la mejor forma posible, pero el Estado no está otorgando las herramientas para ello, ni tampoco de cómo llegar de mejor manera a todas nuestras usuarias y usuarios. Así que bueno, en el tema de los funcionarios públicos hay mucho más que hacer porque además como hay ciertos jueces que entienden que sindicato y libertad sindical es para los sindicatos, no para las asociaciones, han habido incluso jueces que han dicho que las asociaciones no tienen libertad sindical. Dios mío, digo yo. Bueno. A nosotros en nuestras oficinas de defensa laboral, ¿verdad? Donde tú eres abogada jefe, líder de tu equipo, nos llegan distintos tipos de consultas que pueden ser representadas por un sindicato o pueden ser directamente del trabajador, ¿cierto? Tú ahí sí nos aclaras un poquito y antes de que se termine quiero leerte una pregunta que nos llegó acá. Nos dice, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores y trabajadoras de casa particular? Esas serían como las No escuché la pregunta, María Paz. No. Lo primero que te consulto es si puede ir un sindicato a nuestras oficinas de defensa laboral a solicitar la orientación y eventual patrocinio, es decir, que uno de nuestros abogados de la oficina les represente en juicio, y la segunda es la de los trabajadores y trabajadoras de casa particular. Se me volvió a cortar. Es que la segunda pregunta, bueno, tengo que responderte la primera y después porque la segunda pregunta justo se me corta. Ya. Mira, sí pueden, pero hay, primero para hacer consulta, orientación e información, siempre hemos tenido las puertas abiertas a todos los sindicatos que nos puedan consultar. Para patrocinar algún tema sindical hay restricciones, tienen que ser sindicatos de no más de 25 trabajadores, con una cuota sindical de 5.000 pesos máximo. Y eso es una gran falencia que tiene el Estado, porque si nosotros estamos hablando que la libertad sindical es un derecho fundamental, también deben existir todas las herramientas para que los sindicatos puedan ejercer de mejor manera sus funciones, especialmente con asesoría a los dirigentes. Entonces, eso es otra deuda que tiene el Estado con la libertad sindical. Tiene que entregar las herramientas a la organización de trabajadores para que puedan desenvolverse de mejor manera. Ahora, si tú me puedes repetir la segunda pregunta y ojalá no se me corte. Ok. Bueno, ahí nos entregas entonces una tarea también que tenemos nosotros. Bueno, hoy día como servicio está restringido, ojalá, como tú dices, vamos avanzando y vamos caminando en mejorar el nivel de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Y en particular la pregunta nos dice que ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores y trabajadoras de casa particular? En estos términos, de la libertad sindical y de su representatividad, también pensando en estos que son menos trabajadores que 8 probablemente en una casa. Claro, es decir, las trabajadoras, especialmente de casa particular, pero también trabajadores de casa particular, están en una situación bastante débil. Hay organizaciones de trabajadoras de casa particular que han sido bastante importantes, que han promovido y han logrado incluso cambios en el Código del Trabajo. Recordemos, por ejemplo, que no tenían la misma jornada máxima legal que tenía el resto de los trabajadores, que no tenían la misma remuneración mínima mensual que el resto de los trabajadores, y que se ha ido avanzando en ese sentido gracias a la organización de las trabajadoras de casa particular. Pero sin duda, ahí tenemos un gran lío como para el tema de la negociación. Aquí la negociación, y es lo que más hacen y han hecho las organizaciones de trabajadores, es negociar para que salgan leyes que obliguen al empleador a cumplirlas. Pero la mayor fuente de derechos de las y los trabajadores es precisamente el acuerdo entre empleadores y trabajadores. Y aquí, en el tema de trabajadores de casa particular, es sumamente difícil.
que, es decir, casi inimaginable que un sindicato se siente, hable con los empleadores de casa particular y puedan llegar a acuerdos. La verdad es que es un terreno que uno dice, bueno, es muy difícil de llegar y por eso las trabajadoras de casa particular lo han hecho a través de promover leyes y ha sido el Estado el que ha respondido con esa normativa. Eh, Tienen muchas dificultades. Son trabajadores solitarios, son trabajadores que si tienen alguna vulneración de derechos fundamentales, que pucha que las hay, tienen muy poca accesibilidad a pruebas, no hay ningún trabajador que le pueda servir de testigo. Así que están en una situación bastante precaria y ojalá se sigan organizando y puedan tener más fortaleza. Felicitamos entonces a aquellas trabajadoras de casa particular que, como tú nos dicen, organizadamente y con un trabajo, me imagino, no menor, han logrado modificar sus condiciones, llegando a un paso tremendamente lejos, que es que se generen cambios en las normas, en las leyes que vienen a Así es. regular sus condiciones, porque la posibilidad de hacerlo, como tú nos dices, de manera individual es prácticamente eh, nulo, muy difícil. Antes de terminar, Claudia, quisiéramos dejar invitadas e invitados a todos quienes requieran de los servicios de nuestras oficinas especializadas en la defensa laboral, que necesiten una orientación, que se encuentren en una situación de alguna vulneración de sus derechos laborales, que puedan concurrir con nosotros. Tenemos, si bien es cierto, nuestras oficinas, ¿verdad?, están aún cerradas para la atención presencial, porque nos estamos cuidando como trabajadores y estamos cuidando también a ustedes como nuestros usuarios y usuarias. Les queremos dejar invitados a que puedan ingresar a nuestra página web www.cafmetro.cl, donde en la sección superior, un banner principal, está un formulario de consulta para que ustedes puedan completar sus antecedentes y puedan hacernos llegar ahí sus dudas. Cuando se trata de dudas laborales, las vamos a canalizar todas, ¿verdad?, con los profesionales de nuestras oficinas de defensa laboral, que con tanta experiencia como la que Claudia nos transmite, además con esa pasión que ella nos ha contado todo acerca de la libertad sindical en esta tarde, de esa misma manera, con conocimiento, experiencia y pasión, nuestros profesionales van a estar a su disposición para responderles. Comentarles también que todos los días miércoles, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, hemos dispuesto de nuestro call center para recibir sus consultas. Así que si ustedes conocen de alguien que quiera hacer consultas y no tenga la posibilidad de conectarse a través de nuestra página web, nos puede llamar al 600-712-3000. Así que ahí también lo vamos a estar esperando. Por ahora, solo los días miércoles en horario continuado. Estamos haciendo la posibilidad de poder ampliar esta cobertura porque entendemos, ¿verdad, Claudia?, que no todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo a través de un computador o desde un celular conectándose a internet. Así que estamos también ahí trabajando. Para terminar, Claudita, ¿algo más que quisieras decirnos o estamos? No solo agradecerte, María Paz, este tipo de plataforma para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Creo que como Estado tenemos que salir cada vez más a llegar a nuestros usuarios y de esa manera garantizar el acceso a la justicia. Cuando nosotros hablamos de diversos derechos, como ahora de libertad sindical, sin el acceso a la justicia, el ejercicio de los derechos tampoco existe. Y por lo tanto, nuestra institución es sumamente importante para que la gente acceda a la justicia y pueda ejercer sus derechos, cualquiera sea. Por lo tanto, que puedan ingresar a través de la página web de la corporación, www.cacmetro.cl, ¿cierto? ¿Sí? Y hacer las consultas en la plataforma y sin perjuicio de eso, tratar de llegar a través de otras instituciones como las municipalidades o como diversas instituciones, la Inspección del Trabajo, etcétera, que puedan promover el acceso a la justicia que nosotros estamos otorgándole a los ciudadanos y ciudadanas chilenos. Bueno, perdón, habitantes del país, a todos.
Eso, así Exacto. que muchas gracias, María Paz. Te felicito por este espacio y ojalá podamos volver a encontrarnos pronto. Gracias, Claudia. Felicitaciones a ti. Y de verdad sí es muy importante. Vamos a estar en contacto. Ojalá que nos podamos repetir para hablar de este y otros temas tan interesantes en el acceso a la justicia que tú también haces hincapié. Que tengas buena tarde y a todos quienes se conectaron, muchas gracias y sigámonos cuidando. Chao, chao. Chao.